buscando estratégicamente cómo acompañar un desarrollo productivo sustentable en la Argentina. El mundo no estaría siendo sencillo para este trabajo, pero me parece que el compromiso es ese, convertirnos como generación en el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, con ese reloj para explicarle a todo el mundo en la Argentina que no tenemos más tiempo que perder, que tenemos la obligación de pensar primero en las generaciones que estamos perdiendo, en los pibes y las pibas que estamos perdiendo, que tenemos la obligación de pensar que ese cambio estructural es posible, de planificar el desarrollo económico como lo hizo en su momento Perón, como consiguió Cristina también modificar la distribución de la riqueza, aumentar los salarios de quienes menos tenían, generar esa incorporación de los desempleados que habían quedado fuera del sistema, producto de la década de los 90, del modelo nefasto neoliberal, pero tenemos también la obligación quizás más apremiante mientras explicamos que no tenemos más tiempo, que somos ese conejo blanco, que le exigimos a todo el mundo la actitud, que estén a la altura de las circunstancias para solucionar nuestros problemas. También tenemos muy en claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede evitar una catástrofe, pero no nos garantiza absolutamente nada, y solamente generando las capacidades críticas, generando esta militancia activa, generando conciencia colectiva, poder popular, solamente con eso vamos a conseguir hacer algo distinto esta vez, y que sea un puente lo más corto posible para recuperar efectivamente soberanía e independencia económica, sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima, sacarnos al fondo con el que nos dejó Macri y poder reconstruir el país. Ese es el desafío, ese es el tiempo que tenemos, y de esta manera quería empezar con ustedes el programa de Esto no es joda. Gracias por estar acá acompañándonos. Vamos a tener que entrar en cada uno de estos puntos de cómo hacemos para que la Argentina tenga la oportunidad de ser ese país desarrollado con crecimiento, con equidad, con oportunidades para todos y todas, donde los sueños se vuelvan a ser posibles y realidad. Recuperemos los medios alternativos como este para generar ese poder. Contábamos al principio del programa, vamos a estar hablando, y ya la tenemos en línea, a Marisa Graham, quien es defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Marisa, muy buenos días, Delfina te saluda. Hola, ¿cómo estás, Delfina? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos acá. Por favor. En el piso lo tenemos también a Julián. Y queríamos hablar con vos en el marco, por supuesto, del 8 de marzo, este mes que también aprovechamos las mujeres para hablar de nuestra situación, pero quería empezar haciendo referencia a un reciente informe que salía publicado, donde dice que más de 230.000 niñas y adolescentes están casadas o conviven con hombres entre 10 y 15 años mayores que ellas en la Argentina, ¿no? Este informe, que la verdad que podríamos empezar hablando de la violación en grupo de una joven que hace poco que fue adolescente, pero quería justamente empezar por esto y después saltar hacia los otros temas, y que nos comentes si este número es real, es así, cuál es la situación de las niñas, que sigue sucediendo algo que en nuestro país a veces desde la capital, desde Buenos Aires, se ignora, que son estos casamientos arreglados y este nivel de abuso de libertades. Mira, a ver, los números son difíciles. Yo no te podría decir si exactamente es ese número. Lo cierto es que el fenómeno, si pudiéramos llamarlo así, existe, está extendido en la República Argentina. Yo diría no solamente en nuestras provincias, sino también hay casos en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto que es una situación que se da
tal vez más en la ruralidad, pero eso no quiere decir que en las grandes ciudades no haya, en determinados bolsones no haya este tipo de uniones de niñas con adultos. Creo que se enmarca en un problema mayor. Hablar de ese tema implica hablar de qué pasa con los cuerpos de las niñas y las adolescentes y el mundo adulto. Y me parece que el caso de los matrimonios infantiles e incluidos también las mamás niñas, mamás de niñas de 10, 11 años, que de alguna manera son obligadas a ser madres, es también algo bastante extendido para lo que es nuestro país. Porque a veces me dicen, no, pero tal otro país, sí, bueno, no me compares con otros países porque nosotros hemos avanzado mucho en muchas cosas, entonces no nos podemos comparar con otros países. Pero efectivamente, vos fíjate, hoy tenemos el caso de otra adolescente wichi de 14 años que fue asesinada por su pareja, aparentemente. Entonces, hay mucha visibilización de los femicidios de adultas y poca visibilidad se le da a los femicidios de las nenas y de las adolescentes, que también son mujeres. Sí, totalmente. ¿Y crees que esto es exclusivamente producto de la pobreza? No. Me interesa que ahondes en ese concepto, porque recién decíamos, bueno, la verdad es que lamentablemente después de los 4 años de macrismo, las consecuencias del COVID, el 50% de nuestros niños y niñas están por debajo de la línea de la pobreza, es una situación de mucha vulnerabilidad. Ahora, ¿esto es una consecuencia, no se puede hacer más nada? ¿O como decís, no? A ver, los matrimonios arreglados posiblemente sí sean consecuencia de la pobreza y de la pobreza extrema. Que nosotros en el último semestre del 2019 estábamos en un 59% de pobreza entre niñas, niños y adolescentes. Hoy estamos en un 54%. Hay un desaceleramiento. Bien. Es insoportable vivir con un 54% de chicos bajo la línea de pobreza y chicas, pero te quiero decir que se desacelera por la política de ingresos que se implementa a partir de la pandemia, AUH, expansión de la AUH, tarjeta alimentar, que eso bregamos mucho desde la DF. Mirá que tuvimos que dar una batalla porque hay que pelear presupuesto, lo logramos, por ejemplo, expandir la tarjeta alimentar para que lo cobren las familias con nenes, con chicos hasta 14, antes era hasta 6. Bueno, esos ingresos familiares hacen que haya menos pobreza. Ahora, lo que nosotros llamamos el incesto, que es el abuso sexual infantil, el intrafamiliar, que en la mayoría de los casos es perpetrado por el padre biológico y por otros miembros de la familia, pero centralmente por el padre biológico, lamentablemente atraviesa todas las clases sociales, en particular las más altas y las más bajas. Interesante lo que decís, me quedo con esto que se debatió mucho la semana pasada de la violación en grupo, de que eran personas, ¿no? Chicos normales. Claro, pero las violaciones en manada no son espantosas, son terribles, pero tienen una explicación, para mí por lo menos, o para nosotros, más clara, o una causa. Eso bien es el patriarcado, claramente. El adultocentrismo es un producto del patriarcado, y el abuso en manada tiene que ver claramente con cómo se van formando y diseñando las masculinidades, digamos, ¿no? En determinados sectores. Vos fíjate que hay abuso en manada de chicos hacia nenas o pibas en los sectores populares, pero también tuvimos el abuso en manada o la violación en manada de un grupo de rugbyers que eran de clases medias y medias altas. Eso me parece que hay que poner foco ahí, en eso. Ahora, el tema del incesto, el tema de que un papá, el abuelo, el hermano abuse
de una de las chicas de la familia, ¿no? De su hermana, de su hija o de su nieta. Tendrá que ver seguramente con el patriarcado, pero a mí como defensora me falta tener más claro cuál es la causa, porque la prohibición del incesto ha sido ordenadora de la humanidad. La humanidad un poco después de la familia sindiástica y punalúa, digamos, que hablaba el antropólogo Morgan, en el siglo XIX, se fue ordenando a través de la prohibición del incesto, ¿no? Y sin embargo, es una regla universal que, por lo menos en la Argentina, se viola permanentemente, ¿no? Y eso es lo que a mí más me tiene preocupada, te diría, entre muchas otras cosas, ¿no? Marisa, Julián te saluda. Yo te quería consultar lo siguiente. A partir de lo que vos mencionás, los casos que estás hablando sobre incesto y lo que también sucedió hace una semana y que sucede a diario en la realidad de nuestro país, como fueron los casos de la violación grupal que se visibilizó esta tarde. ¿Cuál es tu reflexión en función de, yo creo que la noción se puso mucho en boga, la noción del privilegio de los hombres varones, heterosexuales, cis, y vos cómo ves eso para afrontarlo desde tu expertise y desde tu rol como defensora, tanto ya para afrontarlo o discutirlo dentro de la sociedad, de cuál es la problemática o cómo debería hacer un abordaje en el cual el hombre tome la noción del daño que se ejerce, o de la noción, yo ya hasta diría, lo hablaba con Delphi el otro día, de hasta la noción de que el hombre tome por sentado que es un privilegiado por ser hombre. Bueno, ahí hay una cuestión, esto que yo decía de cómo se forman culturalmente, ¿no? Las masculinidades, qué significa en una sociedad capitalista desbocada, como dice el Papa Francisco, ser varón, ¿no? ¿Qué pasa con los varones? Hay una cuestión que tiene que ver claramente con el sentimiento de propiedad. Parece que nos hubiésemos retrocedido en el tiempo y funcionar aquello de que el pater es el dueño de su mujer o de sus esposas, de sus hijas e hijos, de sus esclavos o esclavas y de los bienes de todos ellos. Y esa matriz que nos viene desde allí, y que pasó también no quiero hacerlo largo, pero que también pasó por el Código Napoleónico, que fue el que receptó bastante Vélez Sarsfield para hacer el código anterior nuestro. Ahí hay una cultura que está por debajo y que todavía nos cuesta mucho remover. Ahora, para decir algo más que nos entusiasme un poco, que nos dé cierto optimismo, las mujeres adultas y jóvenes, las chicas, hemos logrado empezar a cambiar fuertemente esto, ¿no? Sí. Tenemos una posición, marchamos, mañana es el 8 de marzo, están las marchas, podemos defender nuestros derechos, podemos peticionar. Entonces, yo creo que en el caso que a mí me compete, que son las nenas y las chicas y los chicos más chicos, es decir, las personas, los seres humanos, hasta los 17 años de edad incluidos, nosotros necesitamos un ni una menos. Claro, clarísimo. Porque los niños no marchan, clarísimo. Las chicas no, por suerte las chicas, algún sector, en algunos lugares, ahí sí, más capitalinos, donde hay más recursos simbólicos, etcétera. Nuestras chicas, nuestras jóvenes, adolescentes marchan, seguramente mañana lo harán también por distintas reivindicaciones de las mujeres, del género, ¿no? De las diversidades. Pero el problema son las nenas más chiquitas y es también en el resto del país. Marisa, no ¿crees que ¿crees que estos 2 años de pandemia, de escolaridad intermitente, online, nos ha desprotegido como parte de un estado tan presente que era la escuela pública o la escuela en general para saber cuáles eran las condiciones de esas niñas? Mira,
cuando nosotros afrontamos la crisis del 2000-2001, Ujú. Yo me acuerdo que hablábamos en ese momento con Alberto Gileoni, Sí. Él y yo estábamos ahí en la provincia de Buenos Aires, y decíamos, bueno, lo único que quedó en pie del Estado en territorio fue la escuela. Exacto. Y alrededor de las escuelas nosotros empezamos de nuevo a armar el tejido social, el Estado, las organizaciones del Estado, se empezaron a levantar de nuevo. En esa época nosotros decíamos, aparecieron como hongos después de la lluvia los comedores, los merenderos, los movimientos sociales, etcétera. Con la pandemia, ese factor, que es un factor para los chicos de protección, Exacto. en todos los niveles, Exacto. para detectar una hipoacusia hasta detectar que el pibe es maltratado o violentado en el seno de su familia, o la nena, ¿no? Ujú. Ahora, y además de eso, es el lugar que alrededor de él se nuclea la familia. Vos fíjate un dato, en las provincias donde en las escuelas se vacunó, se convirtieron en vacunatorios para los chicos, Santiago del Estero, por ejemplo, tiene mayor índice de vacunación en pibes, en nenas y nenes, que otras provincias donde no se vacunó en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, por suerte, sigue siendo para nuestras familias, para las familias argentinas, de todos los lugares, un lugar de referencia, de seguridad, de las mamás y los papás que dejan a los niños y a las niñas al cuidado de otros, que mientras los cuidan les enseñan, ¿no? Ujú. Entonces, la pandemia rompió un poco eso y también dejó a niñas y niños conviviendo 24/24 con su agresor. Y eso sí se complicó en la pandemia, Total. pero por suerte ahora volvió a la escuela presencial. ¿Tienen algunos datos del impacto en términos de incesto, embarazo adolescente, abuso Ujú. No de te estos años? entendí. Sí, si tienen algún dato específico de cuál es el nivel de aumento o no, o cuál. Mira, a ver, que no podemos decir que aumentó, Ujú. porque cuando yo digo, yo creo que el abuso sexual intrafamiliar Sí. aumentó, pero eso es lo que yo creo, no lo puedo medir, no tengo la evidencia, Ujú. pero, y como estoy en un lugar de denuncia, posiblemente tenga sesgada mi mirada. Claro. Pero hay datos de UNICEF que son muy altos, ¿no? Ahora, también hay un subregistro, no todo el mundo denuncia todavía, aunque ha aumentado muchísimo la denuncia. Claro. Entonces, pero yo tengo la sensación o la creencia, por eso vuelvo a decir, no tengo la evidencia y no sé si la voy a tener, de que en el caso del abuso intrafamiliar aumentó. ¿Por qué te digo? Porque esta organización que existe de padres que pujan y que pugnan por volver a ver a sus hijos, y esa organización de madres que se ha dado en llamar madres protectoras, que no quieren esta revinculación, y atrás de eso hay denuncias de violencia, pero sobre todo de abuso. Entonces, que se haya organizado de esta manera y que tengamos esta conflictiva, que si bien tiene muchos años, pero hoy ha tomado una virulencia más importante, me parece que habla de una conflictiva que aumentó. Pero eso no tengo el número para poder demostrarlo. Tengo al equipo de investigación aplicada justamente en eso. Clarísimo, Marisa, la verdad que nos interesaba mucho tener tu opinión justamente por lo que decías al principio, por estos abusos de niños y niñas que no tienen voz, que nosotras, las mujeres adultas, vamos a estar marchando quizás mañana con mayor conciencia, quizás habiendo transitado episodios de violencia y de abuso, pero con más libertad, y me parece que es importante que también los feminismos veamos cómo llegamos a nuestros niñas y adolescentes.
Mirá, es una vieja discusión que yo tengo. Yo vengo de ahí, pero tengo una vieja discusión y yo le decía a Dora Barranco, Sí. una gran amiga, decía en algún momento, en alguna mesa, panel que compartimos, el enemigo en todo caso de las mujeres y las diversidades es el mismo que de las niñas, niños y adolescentes, que es el patriarcado. Es el patriarcado, exacto. Así que bueno. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo mañana en las calles. Hasta luego. Te mando un abrazo a vos también y a Julián. Gracias. Chao, gracias por llamar. Pasa por Esto No es Joda, un tema que claramente no es joda. Incesto, abuso infantil, embarazo adolescente. ¿Qué pasa con el patriarcado? Puertas adentro, donde claramente no se ve. Pasada por aquí Marisa Graham, defensora de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Escuchanos, miranos, sentinos. Las 24 horas estamos en línea con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.